Vamos a concluir ahora la unidad 2 de circuitos combinatorios haciendo un repaso de sistemas de numeración y cómo estos nos pueden servir para resolver aritmética binaria. Empezamos el camino para entender cómo funciona una computadora aprendiendo nociones sobre electricidad. Aprendimos qué es la corriente y qué es la tensión. Luego aprendimos que hay ciertos dispositivos que no son lineales, conocidos como semiconductores, los cuales nos permiten utilizarlos como si fueran una llave de estado sólido, para poder controlar si circula o no circula corriente. Esto nos permitió armar determinadas lógicas, como poner switches en paralelo o switches en serie, y vimos en esta unidad 2 que lo podíamos resumir como determinados tipos de compuertas, como es la compuerta AND y la compuerta OR. Estas dos compuertas más la compuerta NOT son la base para construir cualquier circuito lógico. Una computadora no es otra cosa más que un circuito lógico. Si bien todavía nos falta bastante como para terminar de conocer todos los componentes que vamos a necesitar para construir una computadora, hoy le vamos a prestar atención a uno que es muy importante. Es el que se conoce como circuito aritmético lógico o en inglés Arithmetic Logic Unit. Este circuito es enteramente combinacional, así que con lo que conocemos hasta ahora de lógica combinacional lo vamos a poder implementar. Tenemos aquí a la izquierda el diseño de una computadora, una de las mejores computadoras que existió, basada en el procesador 6502, y vamos a resaltar que posee obviamente una unidad aritmético-lógica. Esta unidad aritmético-lógica está conectada a dos ingresos de operandos, uno que proviene del acumulador A y otro que proviene de un bus de datos. Cómo funciona esto lo vemos en la materia que sigue, pero lo importante es que ingresan dos operandos y la unidad aritmético-lógica va a producir un resultado. ¿Cuál de los resultados tiene que producir? Bueno, hay una señal de control que está manejada por la unidad de control que se va a encargar de elegir cuál de los resultados va a tomar de la ALU. Esto a primera vista parece un poco complicado, así que acá a la derecha lo tenemos representado en un diagrama un poco más simple. Existe una combinación de cables que nos van a permitir seleccionar cuál es la operación que va a ejecutar la unidad aritmético-lógica y, por ejemplo, si acá seleccionamos la operación de suma y ingresa por uno de los operandos el número 2 y por otro de los operandos el número 1, lo que vamos a obtener a la salida es el número 3. Ahora, si cambiamos la operación y elegimos la operación de resta y mantenemos esos operandos, obviamente lo que vamos a obtener como resultado es el 1, ya que 2 menos 1 es 1. Por ende, una ALU no es otra cosa más que una conjunción de circuitos, sumadores, restadores, desplazadores, que integramos en un único módulo y que con esa señal de operación vamos a elegir cuál de todas esas operaciones queremos a la salida. Para poder entender cómo funciona una ALU es muy importante tener frescos los conocimientos de sistemas de numeración. Obviamente vamos a estar trabajando en binario. Así que vamos a hacer un repaso ahora de todo lo concerniente a sistemas de numeración en un par de diapositivas como para que todos estemos de acuerdo con qué sistemas de representación vamos a trabajar. Todo lo que vamos a estudiar lo podemos aplicar a números de cualquier cantidad de bits, pero únicamente para hacer las cosas un poco más sencillas en la presentación, nos vamos a limitar a trabajar con un sistema que representa números utilizando 4 bits. Recordemos que la palabra bit viene del inglés binary digit y lo que está indicando es que hay 4 dígitos en binarios, o sea, hay 4 posiciones donde podemos grabar dígitos binarios y esos dígitos binarios pueden valer o 0 o 1. Por ende, si usamos 4 bits para representar números, entonces van a existir 2 a la cuarta, o sea 16, combinaciones posibles de todos estos bits. No pueden existir otras. Si usamos 4 bits, hay 16 formas posibles de combinar esos bits. Hay 16 formas posibles y nada más si utilizamos 4 bits. En la tabla que tenemos acá a la izquierda representamos el bit de más peso como A y el de menos peso como D. Y lo que tenemos es una tabla de verdad con todas las combinaciones posibles que se pueden fabricar con 4 bits. En la columna N le vamos a dar un valor a cada una de esas combinaciones. Y podríamos usar un código totalmente arbitrario. Podríamos usar, por ejemplo, el código ASCII y asignarle a esto un carácter alfanumérico. Ahora, esto no nos va a servir para hacer operaciones aritméticas. Y el objetivo de toda esta presentación es entender cómo funcionan las operaciones aritméticas. Así que vamos a darle valores a las combinaciones y que esos valores nos permitan representar operaciones aritméticas. Planteemos entonces
un sistema donde vamos a hacer una representación binaria de enteros sin signo, o lo que se conoce en inglés como unsigned int. Para fabricar estos números le vamos a dar peso a las columnas y vamos a utilizar los pesos del sistema binario, así que el bit menos significativo va a tener un peso de 1, el que le sigue va a tener un peso de 2, el que le sigue va a tener un peso de 4 y el que le sigue va a tener un peso de 8. Luego, para fabricar los números, vamos a encontrar la sumatoria de los pesos si tenemos un 1. Entonces, para el 1 tenemos un 1 en la columna del 1, así que esto vale 1. Para el 8 tenemos un 1 en la columna del 8, luego tenemos 0, 0 y 0, así que esto vale 8. Pero podemos hacer cualquier combinación. Por ejemplo, si ponemos un 1 en el 8 y un 1 en el 1, lo que estamos haciendo es sumar 8 más 1, así que el valor que vamos a tener es 9. Mismo, si tenemos un 1 en el 8 y tenemos un 1 en el 2, estamos haciendo 8 más 2, que equivale a 10, y en el sistema hexadecimal eso lo representamos como A. El valor mayor que podemos representar con este sistema es 1, 1, 1, 1, que equivale a sumar 8 más 4 más 2 más 1, que es igual a 15, y eso lo representamos con la letra F. Ahora, estamos buscando un sistema que nos permita hacer aritmética. Si no nos sirve para hacer aritmética, entonces no nos sirve como un sistema. Por ende, vamos a comprobar a ver si nos sirve o no nos sirve para hacer cuentas. Para ello vamos a tomar dos números. Por ejemplo, tomamos el número 9 y este número lo podemos representar en este sistema, ya que lo tenemos acá en la tabla. El 9 equivale a 1001, así que escribimos 1001. Luego tomamos también el 3 también es parte de este sistema. El 3 equivale a 0011, así que ponemos 0011. Como hacíamos en el sistema decimal, que sumábamos dígito a dígitos según la posición en la que se encontraban los dígitos, acá vamos a hacer lo mismo. Así que tomamos la columna menos significativa. Tenemos 1 más 1. 1 más 1 equivale a 2, pero el 2 en binario lo escribimos como 1, 0. Eso quiere decir que el 0 tiene el peso de esta columna y el 1 tiene el peso de la columna que le sigue. Así que este resultado, que tendría que ser 1, 0, el 0 se queda en esta columna, pero el 1 va a pasar a la columna que sigue y esto se llama acarreo. Lo vamos a acarrear a la columna que sigue porque justamente ese 1 tiene el peso de la columna que sigue. Así que ahora, cuando sumamos en la columna que sigue, tenemos 1 del acarreo, 0 del primer operando, 1 del segundo operando, 1 más 1 es 2, así que de vuelta volvemos a tener 1, 0 y el 1 lo vamos a acarrear a la columna que sigue. Ahora, en esta tercera columna tenemos 1 de acarreo, 0 del primer operando, 0 del segundo operando, así que el resultado de esto es 1, dejamos un 1 y pasamos a la columna que sigue. Y ahora en esta última columna tenemos 0 de acarreo, porque no se acarreó nada. Tenemos 1 del primer operando y 0 del segundo operando. Por ende el resultado termina siendo 1 para esa columna. Así que llegamos a este resultado 1100 y si lo buscamos tenemos que 1100 equivale a C y C equivale a 10, 11, 12 y 12 es efectivamente el resultado que estábamos buscando de sumar 9 más 3. Si estábamos parados en el 9 y avanzábamos 3 posiciones, 1, 2, 3, también terminábamos en el 12. Así que a priori ya podríamos decir que este sistema nos sirve para sumar números en binario enteros sin signo, porque hasta ahora la primera prueba que hicimos funcionó sin problemas. Ahora rápidamente podemos encontrar un ejemplo donde este sistema deja de funcionar. Si el resultado que tenemos que representar queda fuera de la cantidad de elementos que podemos representar con 4 bits sin signo, entonces ya este sistema no nos va a servir. Tomemos por ejemplo, si hacemos 9 más 7, el resultado tendría que ser 16, pero vemos que no llegamos al 16. Tenemos 16 elementos, pero que van del 0 al 15. El 16 no lo tenemos, así que seguro cuando hagamos la operación de suma nos vamos a encontrar con algún problema. Veamos entonces qué es lo que pasa. 1 más 1 nos vuelve a dar 2, así que ponemos un 0 y acarreamos un 1. Así que tenemos 1 más 1 nuevamente, nos da 2. Así que ponemos un 0 y volvemos a acarrear un 1. 1 más 1 de vuelta nos da 2, así que ponemos un 0 y volvemos a acarrear un 1. Y acá tenemos 1 más 1 de vuelta, nos da 2, así que dejamos un 0 y ahora tenemos un acarreo, pero se nos acabaron los bits.
Así que esto no nos queda otra cosa más que bajarlo y ponerlo acá y lo vamos a identificar como un bit de acarreo extra o lo que llamamos comúnmente el bit de carry. Este bit de carry lo que nos indica es que si estamos trabajando en un sistema donde los números son sin signo y aparece el bit de carry, el resultado se excede del sistema de representación que tenemos, de la cantidad de bits que tenemos para representar información. Así que fijémonos que el resultado que obtuvimos en 4 bits es 0000, que es el 0, pero el resultado de esto tendría que haber sido 16. Este bit de carry nos indica que estos 4 bits que obtuvimos como resultado son inválidos, no son el resultado de haber sumado 9 más 7. Y no pueden ser el resultado de haber sumado 9 más 7 porque sabemos que eso es 16 y 16 no existe dentro de este sistema de representación. Así que nunca podríamos haber obtenido un resultado válido. Si hubiésemos tenido un sistema donde representábamos números con 5 bits, el 16 sí está incluido en ese sistema y hubiésemos podido hacer 9 más 7. Pero obviamente enseguida nos vamos a encontrar con que si sumamos algo que se pasa de los 5 bits, tampoco lo vamos a poder representar. Por ende, tenemos que prestar atención a si aparece ese bit de carry para indicarnos que nos pasamos del sistema de representación que tenemos y el resultado no es válido. A nivel circuital, ahora que ya conocemos cómo funcionan las compuertas y cómo implementar funciones aritméticas con compuertas, podemos implementar un semisumador. Un semisumador es un circuito en donde ingresan 2 bits y produce como salida un valor de resultado y un valor de carry de salida. Y luego podemos utilizar sumadores completos en los cuales ingresan 2 bits que se van a sumar, parte cada uno de un operando, más un carry de entrada que viene de la etapa anterior y produce un bit de salida y un nuevo bit de carry. Por ende, si implementamos estos circuitos, lo que vamos a obtener es que el número 9 lo tenemos conectado en las entradas de los sumadores completos y el semisumador. Ahí tenemos el 9 como uno de los números que ingresa. Y el número 7 también lo tenemos obviamente en los otros cables de entrada de los sumadores y del semisumador. Luego cada uno de estos circuitos va a producir su resultado. Sumar 1 más 1 nos va a dar como resultado el 0 y se va a propagar un carry a la etapa que sigue. En la etapa que sigue vamos a sumar 1 más 1 más 0, lo cual nos va a dar de vuelta 2, o sea, vamos a tener un 0 y se va a propagar el carry a la etapa que sigue. Nuevamente, 1 más 1 más 0 nos da 2, así que acá tenemos un 0 y propagamos un carry a la etapa que sigue y de vuelta 1 más 0 más 1 nos va a dar un 0 y lo que tenemos es un último carry y este bit de carry es el que nos indica que todo este resultado que dio previamente es inválido, que no se puede representar. Si bien la representación con cajas negras es muy útil porque simplifica mucho, internamente cada uno de estos circuitos no es muy complejo, ¿sí? El semisumador no es otra cosa más que una compuerta AND y una compuerta XOR. La compuerta XOR va a calcular la suma y la compuerta AND va a calcular el carry. Y luego tenemos un circuito un poquito distinto, pero no mucho más complejo, para hacer el sumador completo donde ingresan los 3 bits que se están sumando y se produce el resultado de la suma y se produce el resultado del carry. Así que en resumen, si estamos trabajando en un sistema donde los números se representan como enteros sin signo y el resultado de una suma se puede representar con esa cantidad de bits, esto aritméticamente funciona. Implementamos estos circuitos sumadores completos y semisumadores y los encadenamos y lo podemos propagar a la cantidad de bits que necesitemos. Ahora, que nos permita sumar es parte de lo que necesitamos hacer. Muy probablemente vamos a necesitar hacer restas. Así que vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando tenemos que restar números. A priori ya les voy a comentar que si el resultado de hacer una resta queda representado entre 0 y 15, este sistema también va a funcionar. Ahora, a diferencia de la suma, donde podemos intercambiar el orden de los operandos si no hay mayores problemas, en la resta no pasa lo mismo. Cuando hacemos una resta de dos números, por ejemplo el número A menos el número B, cada uno de 4 bits, vamos a obtener un resultado que es C. A lo vamos a llamar minuendo y B es el sustraendo y obviamente C es el resultado. Hacer A menos B no va a dar el mismo resultado que hacer B menos A. Esto en la suma era correcto, pero en la resta no. A menos B
no es lo mismo que hacer b menos a para la gran mayoría de los casos. Así que veamos un ejemplo donde funciona hacer esta resta. Tomemos por ejemplo 9 y vamos a restarle el número 3. El 9 ya sabemos cómo se representa, el 3 también ya sabemos cómo se representa, lo tenemos en la tabla acá. Así que vamos a hacer 9 menos 3. Y para hacer 9 menos 3 vamos a hacerlo columna por columna, empezando por la menos significativa. Bien, la primera columna que tenemos hacemos 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Así que acá no tuvimos ningún problema. Pero ¿qué pasa? Vamos a la columna que sigue y tenemos 0 menos 1. Y en este caso el minuendo es menor que el sustraendo. Así que no lo podemos resolver. Para poder resolver esto vamos a tener que pedirle prestado a la columna que tiene mayor peso. Ese préstamo, ese pedir prestado al compañero, como se le solía decir en la primaria, lo vamos a conocer como un borrow, y ese borrow, ese préstamo, viene del bit que está a la izquierda. Para indicar ese préstamo vamos a poner un 1, en donde generalmente poníamos el carry en la suma, pero esto ahora lo que está indicando es que acá hay un préstamo pedido, como que la columna que está a la derecha nos hizo un pedido y nosotros le hicimos un préstamo. Ese préstamo llega a la columna que hizo el pedido, pero ahora ese 1 que nos llega tiene más peso porque viene de la columna que está a la izquierda. Así que ese 1 actualmente vale la base y la base vale 2 en este caso. Así que lo que vamos a obtener es que ahora tenemos 1, 0, lo que es equivalente al número 2 en decimal, menos 1. Y 2 menos 1 equivale a 1. Así que tenemos 2 menos 1, 1. Ahora, tenemos que resolver la tercera columna. Y en la tercera columna tenemos 0 de minuendo, 0 de sustraendo. Y tenemos encima un préstamo que dimos, pero que no tenemos cómo saldarlo. Así que, ¿cómo hacemos si tenemos que saldar un préstamo que dimos, pero no tenemos nada con qué saldarlo? Y bueno, le pedimos a otra persona, le pedimos al compañero. En este caso, como el minuendo es 0 en la tercera columna, no nos queda otra que pedirle al compañero que está a la izquierda. Ahora, cuando el bit más significativo nos presta un 1 y nosotros teníamos un 1 ya de deuda, este 1 que se prestó, recuerden que este vale 2, vale 1, 0, ya que tiene más peso. Pero nosotros teníamos un 1 de deuda que obviamente se va a cobrar de acá. Así que ese 1, 0 va a pasar a ser un 1. ¿Sí? De 2 pasamos a 1 porque ya teníamos 1 de deuda. Por ende, en el minuendo ahora nos va a quedar 1. Y 1 menos 0 es 1. Así que de ahí sale el 1 de la tercera columna. Y ahora cuando resolvemos la columna más significativa, este 1 que teníamos originalmente lo perdimos ya que se lo dimos en préstamo a la columna anterior. Así que ese 1 ahora va a pasar a ser un 0. Y lo que terminamos teniendo es que 0 menos 0 equivale a 0. Estudiemos entonces qué es lo que obtuvimos como resultado. Como resultado obtuvimos 0, 1, 1, 0. Y 0, 1, 1, 0 equivale al 6. Y efectivamente 9 menos 3 es igual a 6. Así que podemos ver que este sistema funciona para hacer restas, siempre y cuando el resultado de la resta se pueda representar con esta cantidad de bits. Y así como teníamos el circuito semisumador y el sumador, ahora lo que vamos a tener es un circuito restador. Así que planteamos el encadenado de circuitos restadores. Cada uno de estos circuitos se va a encargar de hacer la resta. Así que veamos cómo funciona la resta. Si tenemos un borrow inicial de 0, arrancamos sin ninguna deuda, y hacemos 1 menos 1, el resultado de esto tiene que ser 0, y como no hubo ningún borrow a la siguiente columna, esta salida de este circuito va a estar en 0 para indicar que no hubo la necesidad de pedirle ningún préstamo a la columna que sigue. Así que este 1 entra por acá, este 1 entra por acá, este 0 entra por acá, y lo que termina saliendo es un 0, que equivale al bit de resultado, y como no hubo borrow, entonces va a salir un 0. En el siguiente restador ya tenemos un problema porque estamos haciendo 0 menos 1, ¿sí? Aunque tengamos un 0 de borrow no pasa nada, pero 0 menos 1 es ese caso que no se puede resolver porque el minuendo es menor que el sustraendo. Así que en este caso lo que se va a producir es que el bit de salida de borrow se va a poner en 1
para indicarle a la siguiente columna de que le estamos haciendo un pedido, que nos tiene que entregar un préstamo, y el resultado va a ser 1, ya que cuando obtengamos el préstamo, ¿sí? Que asumimos que lo tenemos, ni bien lo pedimos, vamos a estar restando 2 menos 1, que nos va a dar 1, y lo que vamos a propagar es ese pedido de préstamo. Algo similar ocurre en la tercera columna, donde lo que tenemos es un préstamo y tenemos que cubrirlo. Tenemos 0 menos 0, pero todavía tenemos ese préstamo. Así que lo que vamos a obtener como salida es el 1 del resultado. Y vamos a volver a pedirle un préstamo a la columna que sigue. Así que tenemos que sacar un 1 por la salida de borrow de ese circuito. Y luego en la última columna lo que tenemos es 1 menos el préstamo que le habíamos hecho al circuito anterior. Esto nos va a dar como resultado 0 y de borrow final tenemos 0. Si tienen dudas sobre cómo funcionan estos circuitos restadores, acá a la izquierda tenemos la tabla de verdad donde ingresa el número A, el número B y el borrow de entrada, y las salidas van a ser el resultado de la resta y el borrow de salida. Así que acá vamos a tener el borrow out, acá vamos a tener el borrow in, y lo que tenemos acá es el número A, el número B y la salida, que es equivalente a la resta. Entonces, este circuito ya debería ser conocido por ustedes, muy sencillo de implementar. Se implementa en cada una de sus funciones de salida, la función R y la función borrow out, y ya tenemos un circuito que sabe restar 3 números de un bit. Los encadenamos y tenemos un circuito que sabe restar 2 números completos de 4 bits representados en binario sin signo. Ahora, elegimos un caso donde el minuendo era mayor que el sustraendo. ¿Qué pasa si el minuendo es menor que el sustraendo? Vamos a tomar, por ejemplo, el 1 y le vamos a restar el número 3. Lo que hacemos es, planteamos el 1 y el 3, así que acá tenemos 1 menos 1 nos da 0, y acá tenemos de vuelta el problema, 0 menos 1. Vamos a tener que empezar a pedir préstamos. Pedimos un préstamo al compañero que se representa con un 1 en su fila de borrow y podemos resolver la operación. Nos queda un 1 en la columna anterior. Luego en la tercera columna tenemos que saldar esta situación del borrow que le habíamos dado al bit anterior, así que no nos queda otra que hacer otro pedido de préstamo y volvemos a dejar un 1 como resultado y tenemos el préstamo en la columna que sigue. Ahora, llegamos a la última columna y si tenemos que resolverla, lo que tenemos es un borrow y no tenemos nada en el minuendo. Así que, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? Bueno, no nos queda otra que declarar default porque no tenemos más nadie a quien pedirle que nos preste. Así que vamos a indicar esa situación de default creando lo que se conoce como el bit de borrow. Marcamos esa posición de borrow y aparece un nuevo bit que ahora no es el bit de carry porque no estamos sumando, sino que es el bit de borrow. Y este bit de borrow indica que nos pasamos del sistema de representación. O sea, no podemos representar este resultado con 4 bits. Este 1110 equivale a la E, o sea, equivale a 14, y hacer 1 menos 3 no es igual a 14, ¿sí? Debería ser igual a menos 2. Y no tenemos el menos 2 en este sistema de representación, así que el resultado no podía ser válido de ninguna forma. Ahora, si bien obviamente como no podemos representar números negativos con este sistema, no podíamos representar el resultado, pensemos que esto es muy útil, ya que tomemos dos números A y B cualesquiera. No sabemos cuánto vale A y B. Lo que sabemos es que están acá dentro, ¿sí? Es alguno de estos números que está acá, uno va a ser A, el otro va a ser B. Pueden ser iguales, no importa, pero uno va a ser A y el otro va a ser B. Vamos a hacer la resta entre A y B. Y vamos a ver qué pasa con el resultado. Si el resultado tiene borrow, o sea, ese borrow es igual a 1, entonces podemos estar seguros de que A es menor que B. Porque eso quiere decir que nos estamos pasando del sistema de representación cuando estamos haciendo la resta. Y si estamos en un sistema de representación sin signo y borrow vale 1, entonces sí o sí tiene que ser que A es menor que B. No puede pasar otra cosa. Ahora, si borrow es igual a 0 cuando hacemos la resta, entonces A es mayor o igual que B. ¿Sí? Puede ser que borrow dé 0 porque todo el resultado dio 0 y en ese caso A es igual a B, cuando los restamos nos va a dar 0.
o que A sea mayor que B si borrow es igual a 0. Entonces, dependiendo del bit de borrow, sabemos si A es menor que B o A es mayor o igual que B. Ahora, enseguida nos encontramos que si hacemos una resta donde el minuendo es menor que el sustraendo, el número va a ser negativo. Y en el sistema que elegimos de representación sin signo, todos son positivos o cero. Así que no nos sirve para representar números negativos. Por ende, necesitamos un sistema distinto que nos permita operar aritméticamente, pero que aparte nos permita representar números negativos. El primer sistema que se suele aprender en sistemas de numeración para representar números negativos es el de módulo y signo, pero esta es una representación totalmente inútil. Esta representación lo que busca es utilizar un bit al cual va a llamar bit de signo, que es generalmente el bit más significativo, y esto va a indicar el signo del número que se está representando. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. El resto de los bits que componen el número van a ser el módulo y seguimos utilizando el sistema 421 para formarlo. Así que vemos que todos los que en su bit más significativo tengan un 0 van a ser positivos o 0. Por ejemplo, el 1 es 0 del positivo y después los pesos dan 1. El 3 es el 0 de positivo y después los pesos dan 2 más 1, así que es igual a 3. Y ahí tenemos que en la columna más significativa, si tenemos un 1, los números son negativos. Así que, por ejemplo, el 1, 0, 0, 1 indica el menos 1, ya que el 1 es el bit de signo que indica que es negativo y el peso es 1, así que nos da menos 1. Pero ya acá inmediatamente vemos que hay un problema porque tenemos el 0 y también tenemos el menos 0. Esto es una cosa medio rara que no debería pasar y vamos a ver que este sistema es totalmente inútil para hacer operaciones aritméticas. Así que no se utiliza dentro de una computadora salvo para indicar el signo en números en punto flotante, pero que tienen otra forma de administrarse. Para números enteros, la representación en módulo y signo no se utiliza dentro de las computadoras. Basta con ver un simple ejemplo para darnos cuenta que es totalmente inútil. Tomemos el número 3. El número 3 representado en módulo y signo es el 0 para indicar el signo del positivo y después tenemos 0, 1, 1 que nos da 3 y el menos 1, tenemos un 1 en su bit de signo y luego tenemos el 1 para indicar menos 1. Queremos hacer 3 más menos 1, lo cual nos tendría que dar 2. Pero si hacemos la operación bit a bit, tenemos 1 más 1, 2, así que tenemos 0 y nos llevamos 1 de carry. 1 más 1, 2, así que tenemos 0 y nos llevamos 1 de carry. 1 más 0 da 1 y 0 más 1 da 1, así que el resultado que nos dio es 1, 1, 0, 0 y el 1, 1, 0, 0 en este sistema de representación es el menos 4, que no es el 2 que queríamos obtener, que es 0, 0, 1, 0. Así que vemos que este sistema de representación no permite hacer operaciones aritméticas en binario. Para que funcione la operación aritmética tenemos que primero aplicar la regla de signos, darnos cuenta que 3 más menos 1 en realidad es 3 menos 1 y cambiar la operación a una resta. Y eso hacerlo a nivel circuital es demasiado complejo. Si ya tenemos un sistema de representación que funciona, que es el que vamos a ver a continuación, usemos el sistema de representación que funciona, que no es módulo y signo. El sistema de representación que utilizan las computadoras para representar números signados es el de complemento a la base. Esta representación permite hacer operaciones aritméticas, siempre y cuando el resultado pueda ser representado dentro de este caso, por ejemplo, 4 bits signados con los negativos representados en complemento a la base. Pero la aritmética va a funcionar y es la misma aritmética que usábamos antes, la misma forma de sumar y la misma forma de restar, no hay que cambiar nada. Hagamos el mismo ejemplo que habíamos elegido para módulo y signo, tomamos 3 y tomamos menos 1 y vamos a sumarlos. El 3 en este caso se representa de esta manera, que es igual que módulo y signo, pero el menos 1 está representado en complemento a la base, ya que los negativos se representan en complemento a la base. Así que el menos 1 son todos unos, en el caso de complemento a la base. Empezamos y hacemos la suma, así que tenemos 1 más 1, ya sabemos que es 2, así que dejamos el 0 y propagamos el carry a 1. Acá tenemos 1 más 1 más 1, esto nos da 3. El 3 en binario es 1, 1, así que vamos a dejar un 1 y vamos a propagar un carry de 1. Luego tenemos 1 más 1 es 2, así que dejamos el 0 y propagamos un carry de 1. Y después tenemos nuevamente 1 más 1 es 2, dejamos un 0 y propagamos un carry y tenemos un carry extra.
Cuando teníamos representación de números sin signo y aparecía un bit de carry, era un problema porque decía que nos estábamos pasando del sistema de representación. Ahora, cuando estamos trabajando con representación de números signados, donde los negativos se representan en complemento a la base, ese bit de carry directamente se ignora. Y vemos que el resultado que obtuvimos es 0010, que equivale al 2, lo cual es correcto porque hacer 3 más menos 1 equivale a 2, y coincide con el 2 en este sistema de representación. Así que vemos que no tuvimos ningún problema, hicimos la suma de un número más un número negativo y lo que terminó haciendo fue efectivamente la resta, pero el circuito que utilizamos es el circuito sumador, no tuvimos que hacer ninguna regla de signo. Las computadoras no hacen reglas de signo, al menos en números enteros, para definir cuál es la operación que van a hacer. Directamente suman y el sistema de representación lo soporta. Y ahora, así como funciona la suma, queremos que el sistema también funcione para la resta. Si no, no nos sirve de nada y tenemos que inventar un sistema nuevo. Así que veamos que también funciona para la resta. Planteemos la resta de menos 5 menos menos 2. Los dos son números válidos representados en este sistema. Tenemos el menos 5 y tenemos el menos 2. Y la operación de resta vamos a validar que se puede utilizar con este sistema de representación de números. Así que ponemos el menos 5, ponemos el menos 2 y los restamos. Hacemos 1 menos 0 nos da 1, 1 menos 1 nos da 0 y ahora llegamos de vuelta al caso donde el minuendo, el bit del minuendo es menor que el sustraendo. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer acá. En este caso hacemos un borrow, así que obtenemos el número 2 en la tercera columna. 2 menos 1 es igual a 1 y ahora nos quedó el borrow y 1 menos 1. No nos queda otra que volver a pedir, así que volvemos a hacer un pedido. Y ahora, marcando ese pedido con el bit de borrow, lo que obtuvimos como resultado es el 1101 y el 1101 vemos que equivale al menos 3. Y estamos haciendo menos 5 menos menos 2 es lo mismo que hacer menos 5 más 2. Así que estamos llegando del menos 5 al menos 3. Si estamos en menos 5 y avanzamos 2 en el sentido del 0, llegamos efectivamente al menos 3. Así que vemos que nuevamente no tuvimos que aplicar ninguna regla de signos, directamente hicimos la operación menos 5 menos menos 2 y el resultado que nos dio es correcto. ¿Qué hacemos con este bit de borrow? De vuelta, si estamos trabajando en números signados con negativos representados en complemento a la base, lo ignoramos si es un bit de carry en una suma o si es un bit de borrow en una resta. El sistema funcionó y nos dio el resultado en 4 bits sin ningún problema. Ahora puede pasar que elijamos hacer una operación aritmética y que el resultado quede fuera del rango de representación de este sistema con el que estamos trabajando. Eso cuando trabajábamos en números sin signo, si era una suma era el bit de carry y si era una resta era el bit de borrow. Pero acá eso va a tomar otra forma. Vamos a hacer por ejemplo la suma de 6 más 3 y esto tiene que ser igual a 9. Pero vemos que en esta tabla no existe el 9. Está fuera del sistema de representación de 4 bits signados donde los negativos se representan en complemento a la base. Si hacemos la suma bit a bit, vemos que el resultado que obtenemos es el menos 7. ¿Sí? Menos 7. Y el menos 7 es inválido. Y esto ocurre porque partimos en el 6 y le hicimos una suma de 3, así que tenemos 1, 2, 3 y caímos en el menos 7. Pero el menos 7 es un número negativo. Si estamos sumando dos números positivos, el resultado tendría que ser un número positivo, como es efectivamente el 9. Pero lo que ocurre es que nos pasamos del rango de los números positivos y desbordamos hacia los números negativos. Así que a esta condición se la conoce como desborde o en inglés overflow. El tema es, antes teníamos un bit extra que aparecía y que nos decía que se había producido un borrow o que se había producido un carry. Ahora no tenemos ese bit extra. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que este resultado de 4 bits es inválido? En el caso de una suma, donde estamos trabajando con números signados, es muy sencillo. Pensemos lo siguiente, estamos sumando dos números positivos, así que esos números positivos están representados por su bit de signo en 0. Y al hacer una suma, estamos obteniendo como resultado un número que es negativo. Así que si sumamos dos números positivos y nos da como resultado un negativo,
quiere decir que tuvimos overflow. Así que esta es la condición de overflow en la suma. Se produce overflow si el resultado de una suma de dos números positivos nos da un número negativo. Y eso básicamente quiere decir que el resultado de esta suma no puede ser representado con este sistema de representación. Vamos a necesitar tener un sistema que tenga más bits. Ahora, también existe overflow en la suma cuando estoy sumando números negativos. Veamos, por ejemplo, si tenemos el menos 7 y le sumamos el menos 2, menos 7 más menos 2 es lo que equivale a menos 9, ¿sí? A menos 7 le estamos quitando 2. Pero no tenemos menos 9 en este sistema de representación. Así que, ¿qué es lo que pasa? Estábamos en menos 7 y le quitamos 2 hacia el lado negativo, tenemos menos 8 y pasamos al 7. Así que el resultado que obtuvimos es el 7, que no es un resultado válido, porque nosotros queríamos el menos 9, pero el menos 9 no existe. Esta condición de overflow también la podemos detectar. Si estamos sumando dos números negativos, el resultado tiene que ser otro número negativo, porque en realidad lo que estamos haciendo es a un número negativo le estamos quitando, lo estamos llevando hacia el más infinito. Así que el resultado tiene que ser negativo y el resultado nos dio positivo. Así que aunque haya aparecido carry en la operación, que sabemos que cuando estamos trabajando con números asignados directamente lo ignoramos, lo que nos importa es esta condición de overflow, donde estamos sumando dos números negativos y el resultado es positivo. Esto indica también que se produjo overflow en la operación de suma. Y así como tenemos overflow en la suma, también tenemos overflow en la resta. Veamos que si hacemos la resta de 6 menos menos 3, lo que deberíamos obtener sería el número 9, porque en realidad 6 menos menos 3 es hacer 6 más 3. Pero obtenemos el número negativo menos 7. Así que en este caso también se produjo un overflow, pero la detección del overflow en la resta es distinta. En el caso de la resta, el overflow se produce cuando el bit de signo del minuendo es distinto del sustraendo y el bit de signo del resultado tiene que ser igual al del sustraendo. Por ejemplo, en este caso tenemos 0 y 1. Los bits de signo son distintos en la resta, ¿sí? Y el resultado tiene el mismo bit de signo del sustraendo. En este caso se produce overflow. Si el resultado hubiese tenido un 0 de bit de signo, entonces no es un overflow. Pero en este caso sí lo es. Y por último tenemos el otro ejemplo de overflow en la resta, donde si por ejemplo hacemos menos 7 menos 3, deberíamos, menos 3, el 3 es positivo, ¿sí? Pues estamos haciendo una resta. Así que tenemos menos 7 menos el número 3 positivo. Esto nos debería dar menos 10. Menos 10 vemos que no existe en este sistema de representación. Así que lo que estamos obteniendo es un 6 y para detectar que este resultado fue inválido aplicamos la misma regla que teníamos recién. Si el signo del minuendo es distinto del signo del sustraendo y el resultado tiene el mismo signo que el sustraendo, entonces en este caso se produce overflow también. Así que vamos a utilizar esto para indicar cuando los números son mayores que otros y vamos a poder comparar números restándolos obviamente. Utilizamos la resta como operación para comparar y si tenemos un número A que está formado por 4 bits en este universo de 4 bits signados, A sub 3 es el de mayor peso y A sub 0 es el de menor peso, y un número B, donde B sub 3 es el de mayor peso y B sub 0 es el de menor peso, y hacemos la resta A menos B, vamos a obtener un resultado, R, al cual lo vamos a llamar R de R3, R2, R1 y R0. Si el resultado es igual a 0, si todos los bits del resultado son ceros, entonces obviamente A tiene que ser igual que B, porque para que un resultado nos dé 0 quiere decir que restamos lo mismo. Así que A tiene que ser igual que B si el resultado R es todo igual a 0. Obviamente si R no es igual a 0, ya sabemos que A es distinto de B, no pueden ser iguales. Así que si R no es 0, A tiene que ser distinto de B. Así que ahí ya tenemos una comparación por igual y una comparación por distinto. Bien, y en el caso de la resta de números signados, habíamos dicho que se producía overflow cuando el bit del minuendo era distinto del sustraendo y el bit de signo del resultado equivalía al bit de signo del sustraendo. Bueno, si lo que tenemos son dos números, A y B,
y A sub 3 es el bit de signo de A, B sub 3 es el bit de signo de B y R sub 3 es el bit de signo del resultado, entonces si tenemos un 0 en A sub 3, un 1 en B sub 3 y un 1 en R, o si tenemos un 1 en A sub 3, un 0 en B sub 3 y un 0 en R sub 3, entonces se produce overflow. Overflow va a ser igual a 1. ¿Sí? En los casos que tengamos 0, 1, 1 o que tengamos 1, 0, 0, son los casos que vimos recién donde se producía overflow. Y ahora, para hacer la comparación, si tomamos el valor de B y lo comparamos con el valor de R sub 3, con el bit de signo del resultado, si overflow es igual a 1 y el bit de signo del resultado también es igual a 1, entonces quiere decir que A es mayor o igual que B. Pero esto es doble. Si overflow es 0 y el bit de signo del resultado también es 0, entonces también sabemos que A es mayor que B. Y si el bit de signo del resultado es distinto del valor que nos dio B, entonces A es menor que B siempre. Por ende, podemos armar un nuevo circuito comparador y este circuito comparador va a ser una caja negra donde van a ingresar los dos números, el número A y el número B, cada uno de 4 bits. Van a pasar por un circuito restador aritmético de los comunes que ya conocemos. Va a producir ese resultado que también va a tener 4 bits y un bit extra que es el bit de borrow. Este comparador nos va a servir para comparar si tenemos dos números que son signados o si tenemos números que no son signados, si son unsigned. Vamos a usar el mismo comparador para las dos cosas. Y la persona que esté utilizando el comparador sabrá si puso números que representan números signados o números sin signo. Empecemos por lo más fácil. Si nosotros queremos saber si A es igual a B, dijimos que el resultado tenía que ser igual a 0. Entonces, para indicar que todos los bits del resultado son ceros, lo que hacemos es le aplicamos la operación NOR a todos los bits del resultado. La operación NOR, si miran la tabla de verdad, solamente produce un 1 cuando todas sus entradas son 0. Así que si todas sus entradas son ceros y la entrada es R, que es el resultado de haber restado, entonces se va a poner en 1 A es igual a B cuando la operación NOR sobre R dé 1. En cualquiera de los otros casos va a dar 0. Cuando va a dar que A es distinto de B, ¿sí? Va a dar un 0 a la compuerta NOR, o sea que quiere decir que no son iguales. Luego, si queremos saber si A es distinto de B, bueno, si hicimos la resta y en la resta no dio 0, o sea, hubo algún bit que no fue 0, es aplicar la OR bit a bit sobre los bits de R y con eso sabemos si A es distinto de B. Así que A es distinto de B se va a poner en 1 siempre y cuando el resultado haya dado algo que es distinto de 0. En el caso de números unsigned, números sin signos, era muy fácil. Si aparecía el bit de borrow, quería decir que nos habíamos pasado del rango de representación, así que A tenía que ser menor que B. Así que ese bit de borrow directamente conectado a este cable nos indica si A es menor que B, asumiendo que A y B son números sin signos. Y la negación de ese bit de borrow, o sea, poniendo acá una compuerta NOT, ¿sí? La negación de borrow nos indica que A es mayor o igual que B, siempre y cuando estemos trabajando con números sin signo. Y luego nos quedan los casos de los números signados, en donde tenemos una tabla de verdad para calcular qué es lo que ocurre con overflow, que es básicamente esta regla que vimos acá. No es otra cosa más que dos compuertas AND de 3 entradas y una compuerta OR. Esto va a definir el valor de B y luego el valor de B XNOR el valor de R3 nos va a decir si A es mayor o igual que B en números signados. O el valor de B XOR R3 nos va a decir que A es menor que B en números signados. Así que acá tenemos definido un circuito que toma dos números A y B que pueden estar signados o sin signos y que nos va a producir como salida las distintas comparaciones de esos números A y B. Si A es igual a B, A es distinto de B, A es menor que B o A es mayor o igual que B, tanto para el caso signado como para el caso sin signo. Otra operación que realiza la ALU tiene que ver con los desplazamientos, sea a derecha o sea a izquierda. En el desplazamiento izquierda, si tenemos un número entero y lo desplazamos a la izquierda un bit, o sea, tomamos un número en este sistema de 4 bits
y lo que hacemos es, lo desplazamos a la izquierda, lo que estamos haciendo básicamente es correr la coma hacia la derecha. Estamos corriendo el número a la izquierda, pero aritméticamente es equivalente a correr la coma hacia la derecha. Y correr la coma hacia la derecha equivale a multiplicar y en cualquier caso siempre estamos multiplicando por la base. En este caso la base es 2, así que cuando desplazamos un número a la izquierda, corremos la coma a la derecha y estamos multiplicando ese número por 2 en la base binaria. Si fuese en la base decimal, cuando corremos la coma a la derecha, estamos multiplicando por 10. Y esto funciona de la siguiente forma. Tomamos el bit menos significativo del número original, que en este caso es el 3, ¿sí? Tenemos 0011, equivale a 3. Lo vamos a desplazar o shiftear hacia la izquierda, así que el 1 menos significativo va a pasar a la segunda posición, este pasa a esta posición, este pasa a esta posición. El bit más significativo original se pierde y lo que ingresa en la posición del bit menos significativo del nuevo número es un 0. Así que shiftear el 0011 hacia la izquierda equivale a tener el 0110. Y vemos que si el número original era 0011, que es el 3, y se desplaza un bit a la izquierda, nos va a quedar el 0110, que equivale al 6. Y esto es efectivamente lo mismo que multiplicar 3 por 2. Así que vemos que cuando estamos haciendo operaciones de multiplicación donde el valor por el cual multiplicamos es potencia entera de 2, lo podemos resolver desplazando el número. Y esto también funciona con números negativos. Vemos que si tenemos el menos 2, 1, 1, 1, 0, corrido hacia la izquierda se convierte en el menos 4, 1, 1, 0, 0. Ingresa un 0 en la posición del menos significativo y todos los otros se corren y el más significativo original se pierde. Ahora, también va a pasar de que si hacemos una multiplicación y el resultado se pasa del sistema de representación con el que estamos trabajando, entonces la operación no va a funcionar. O sea, se puede hacer el desplazamiento, pero si lo que estábamos esperando era la operación aritmética de multiplicar, el resultado que vamos a tener es inválido porque no lo podemos representar con esa cantidad de bits. Vemos que si tenemos el número 6 y lo desplazamos hacia la izquierda, deberíamos obtener el 12, pero el 12 no existe en este sistema de representación y lo que terminamos obteniendo es el 1100, que es el menos 3. Así que no funciona esta forma de multiplicar si el resultado no se puede representar en el sistema de representación, pero bueno, eso es obvio. Y también lo mismo pasa en el caso del negativo. Si desplazamos el menos 6 a la izquierda, el menos 6 es el 1010 y lo desplazamos hacia la izquierda, lo que obtenemos es el 0100 que equivale al 4 y deberíamos haber obtenido menos 12. Pero de vuelta, menos 12 no existe en este sistema, así que no iba a funcionar de ninguna forma. Podemos también desplazar a la derecha, lo que es equivalente a correr la coma a la izquierda. Así que si estamos corriendo la coma a la izquierda, lo que estamos haciendo es estamos dividiendo por la base. Y en este caso la base es 2, así que cada vez que desplacemos un número a la derecha, corremos la coma a la izquierda y estamos dividiendo el número original por 2. En este ejemplo tenemos el 3, 0011, 0011 y lo vamos a desplazar un bit hacia la derecha. Así que el más significativo ahora pasa a la posición de la derecha, luego el que le seguía a la posición de la derecha, el que le seguía a la posición de la derecha. El menos significativo original se pierde y vamos a ingresar en este caso un 0 en la posición del más significativo del nuevo número. El bit menos significativo original pasa a ser ahora la parte fraccionaria y esto nos queda como si acá tuviésemos coma 1, ya que ese bit más significativo pasa a ser parte de la parte fraccionaria. Vemos que en decimal hacer 3 sobre 2 es igual a 1,5, la parte entera es igual a 1, que es lo que nos quedó en los 4 bits originales, y este 1 que quedó de resto, en realidad lo que estamos haciendo es lo estamos pasando a la parte fraccionaria. Y en la parte fraccionaria, el peso de esta columna, a la derecha de la coma, equivale a 2 a la menos 1, o sea, lo que es un medio. Así que es el 0,5 que nos falta para tener el 1,5. Ahora, cuando estamos desplazando hacia la derecha, lo que estamos haciendo es, en números enteros, estamos redondeando hacia el 0.
Si tenemos 1,5 de resultado, la parte entera está redondeando hacia el lado del 0, así que nos queda 1. Ahora, este desplazamiento, donde ingresamos un 0 y corremos el número hacia la derecha, tiene un problema con los números negativos. Si tomamos, por ejemplo, el menos 4, que es 1100, y lo desplazamos, obtenemos el 6. ¿Sí? Insertamos un 0, corrimos todo y nos dio un 6. Ahora, el resultado tendría que haber sido menos 2, pero nos quedó el 6. ¿Sí? Esto no funciona. A este desplazamiento lo conocemos como desplazamiento a la derecha lógico. Ahora, si el bit de signo del número original lo hubiésemos copiado en el bit más significativo del número desplazado y bueno, hubiésemos mantenido la misma secuencia, si hubiésemos perdido el menos significativo original, entonces sí obtenemos el menos 2. Menos 6 desplazado a la derecha, manteniendo el bit de signo, es efectivamente el menos 2. A este tipo de desplazamiento, donde se copia el bit de signo en el número antes de desplazar, se lo conoce como desplazamiento aritmético. Y se lo conoce desplazamiento aritmético porque funciona como la división por 2 aritmética. Ahora, ese ejemplo de recién dividió un número par y donde no había que lidiar con los restos, no había que hacer ningún redondeo, así que todo parecía funcionar bien, pero lamentablemente no todo es tan fácil en la vida. ¿Qué pasa si tenemos que dividir por 2 un número impar, como el menos 5? En el caso que teníamos en números positivos, cuando estábamos dividiendo por 2 un número impar, lo que hacíamos era redondeábamos hacia el 0. Entonces 1,5 de resultado nos iba a dar 1 y el 0,5 quedaba como resto. Pero en realidad lo que estábamos haciendo era, estábamos redondeando hacia el lado del menos infinito. Lo que pasa es que si estábamos del lado de los positivos, primero pasábamos por el 0. Lo que nos gustaría es poder redondear de vuelta hacia el 0 cuando estamos dividiendo, pero esta operación de desplazar redondea en realidad hacia el menos infinito. Así que veamos dónde está, cuál es el problema que esto genera. Si tenemos el menos 5, que está representado como 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, y hacemos el desplazamiento aritmético hacia la derecha, lo que obtenemos es el 1, 1, 0, 1. Y el 1, 1, 0, 1 es el 3. Ahora, si teníamos menos 5 sobre 2, eso debería dar menos 2,5, siendo menos 2 la parte entera y bueno, obviamente el 0,5 la parte fraccionaria. Pero este sistema nos redondea hacia la izquierda, hacia el menos infinito y nos termina dando menos 3. Así que así a priori, sin hacer ninguna corrección, no funciona para dividir por 2 números signados, aunque hagamos el shifteo aritmético, si esos números son impares. Si el número es par va a funcionar, pero si el número es impar, negativo, no va a funcionar. Ahora, no es imposible salvar este problema. Vamos a verificar que si el bit menos significativo original era un 1 y el bit de signo es negativo, lo que tenemos que hacer es restarle 1 al valor que nos queda después de desplazar. Así que si lo que nos quedó después de desplazar es 1101 y le restamos 1, lo que terminamos obteniendo es efectivamente el menos 2, que es lo que queríamos encontrar. Así que en el desplazamiento a la derecha aritmético, si el número original era negativo y el número era impar, o sea en su bit menos significativo terminaba en 1, entonces lo que tenemos que hacer es restarle 1 al resultado y obtenemos el número redondeado hacia el 0. Bien, y si bien ya vimos todos los circuitos aritméticos que suelen componer una ALU, la ALU se describe como la unidad aritmético-lógica, nos quedan ver los circuitos lógicos que componen a la ALU. Si bien ya en esta unidad definimos qué es, por ejemplo, la operación AND y cómo se aplica una compuerta AND entre 2 entradas o 3 entradas o las entradas que sea, cuando estamos trabajando con números y con ALU, lo que estamos trabajando es con operandos y cada uno de esos operandos está compuesto por bits. Entonces, por ejemplo, si en una ALU ingresan los números A y B y cada uno de esos números tiene 4 bits, entonces vamos a definir la operación AND entre esos dos números A y B, que cada uno es de 4 bits, como el resultado de aplicar una compuerta AND bit a bit, o esto en inglés se conoce como bitwise,
entre cada uno de los bits que componen el número. Entonces, por ejemplo, si A es igual a 0011, 0011 y B es igual a 1010, 1010, lo que vamos a hacer es a cada una de las columnas le vamos a aplicar la operación AND. 0 AND 1 es igual a 0, 0 AND 0 es igual a 0, 1 AND 1 es igual a 1 y 1 AND 0 es igual a 0. Y este es el resultado de haber aplicado lógicamente la operación AND a los números A y B. Probablemente se estén preguntando para qué nos puede servir hacer una operación lógica dentro de una computadora. Notemos, como habíamos visto recién en el desplazamiento, que los números impares, 1, 2, 5, 7, menos 5, menos 3 y menos 1, tienen un 1 en su bit menos significativo. Entonces, por ejemplo, tomemos un número cualquiera, como el 0011. Si queremos saber si este número es par o impar, le aplicamos la operación AND bitwise con 0001. Y lo que termina ocurriendo es que, como tenemos 0 en la mayoría de esos bits del 0001, todo esto va a terminar siendo 0 independientemente del valor del número original. Pero en esta posición tenemos un 1 y el valor que vamos a tener a la salida es básicamente copiar el bit menos significativo del número original. Si hubiese sido un 0 se iba a copiar 0 porque 0 AND 1 era un 0 y en este caso del ejemplo como tenemos un 1, 1 AND 1 es igual a 1. Así que aplicar esta máscara de 1 con la operación AND nos termina indicando en el bit menos significativo cuál es el valor del bit menos significativo del número original. Así que si teníamos 0011 AND 0001, lo que obtenemos es 0001, así que el 0011 es un número impar. Y encontramos eso sin hacer ninguna división por 2, solamente aplicando la operación lógica AND. Así que para hacer este tipo de máscaras, donde queremos validar cuál es el valor de ciertos bits de una palabra de entrada, la operación AND es ideal. Y para terminar, las ALU, aparte de tener la operación AND, obviamente tienen la operación OR. Y la operación OR se define análogamente como se definía la operación AND. Va a ser una OR como el resultado de aplicar una compuerta OR bit a bit, lo que se conoce como bitwise, entre cada uno de los bits que componen el número. Así que si tenemos el 0011 y el 1011 y hacemos la operación OR, se hace un OR bit a bit entre cada una de las columnas que forman el número. Así que 0 OR 1 es 1, 0 OR 0 es 0, 1 y 1 es 1 y 1 y 0 es 0. Con esto completamos todos los circuitos que conforman una ALU.